Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanzas al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, ahí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer la diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sana al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanzas al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, ahí quiero morar. Gloria a Dios en esta mañana. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanzas al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi alabanza sea su alimento, ahí quiero morar. Sí, iglesia, nuestro Señor quiere morar en esta iglesia. Aquí quiero morar. Gracias. ¿Estrategia para compartir tu fe? Sí, trato, digo, este mundo es un mundo difícil y es difícil acercarte a la gente, saber cómo hacerlo y decir las cosas precisas, porque no quieres ser demasiado agresivo y que la gente que conozca se ponga aún más en contra. Así que para mí siento que es mejor formar una amistad con alguien y luego ya le tienes bastante confianza como para hablar de tu fe y esas cosas. Hay un momento para decir las cosas y
creo que empezar a hablarles cuando no lo esperan puede, tú sabes, hacer que se pongan en guarda contra ti y a la defensiva. Así que es bueno edificar esa relación y luego contarles lo maravilloso que es Dios y que es el mejor plan para ti y siempre está para ti. Sí. Si yo supiera que mañana algo horrible iba a suceder, probablemente hablaría de la eternidad y del cielo y... Tú sabes, porque acabo de perder a un amigo cercano en un accidente y así como que ahora nadie tiene la garantía de otro día en esa tierra y... Pero... Es bueno pensar así, porque en lo que se refiere al evangelismo, por amistad yo solía pensar, tienes que edificar una relación con una persona antes de poder hablar de su salvación eterna. Pero, ¿sabes que puedo establecer una relación con alguien en 3 minutos? Sí. Si me preocupo por su destino Sí. eterno, yo sé que puede ser arrebatado a la eternidad mañana. Así que ahora cuando conozco a alguien trato de ser amoroso, amable y bondadoso. Sí. Y digo, Dios, dame valor. Y giro a las cosas de Dios. Y digo, ¿fuiste criado en una familia cristiana? Sí. Porque sé que podría estar muerto mañana y no puedo esperar un año para esa relación. Y eso es lo que digo y lo que el perderlo me ha enseñado, que no se nos garantiza otro día en esta tierra y que mañana podríamos todos morir y simplemente no podemos postergar más. O sea, lo dejamos para después diciendo, oh, lo haré mañana o hablaré con él acerca de eso la semana entrante o algo. O sea, pero no podemos, no sabemos si tendremos jamás esa oportunidad y si mi hermano y yo estuviéramos hablando de que si nuestro amigo Mike, quien falleció, no hubiera sido cristiano, digo, nos sentiremos tan culpables después de conocerlo 8 años y nunca, tú sabes, guiarlo al Señor y cómo saber que Dios estaba abriendo una senda para que le ayudáramos y si no lo hubiéramos hecho, o sea, por suerte si era cristiano. Piensa en tus amigos inconversos con los cuales estableciste Sí. una relación y no has hablado. Porque ¿sabes lo que he Sí. encontrado? Entre más demoras, más difícil se hace. Sí. Se hace distante. Así que ahora voy a decirme a mí mismo, ¿por qué me detengo? ¿Es porque tengo miedo al rechazo? ¿Tengo miedo de ofender a esa persona? Pero podría ser arrebatado a la eternidad para nunca volver. Así que es importante pensar, ok, hoy es el día de salvación. Dios, úsame hoy como testigo para ti. Y también creo que puede ser desalentador en veces cuando si tratas con gente que resulta que son realmente tercas, que solo piensan en lo que piensan y ellos, tú sabes, no quieren tener nada que ver. Y es tan difícil porque me rompe el corazón, porque estoy como que, tú sabes, te amo tanto, pero voy a pasar la eternidad sin ti, ¿sabes? Y ¿A dónde va a ir esa persona que se murió sin Cristo? Que se murió en su pecado. al infierno. Amén. Amén. Si yo les preguntara, ¿usted pertenece a una iglesia dinámica? ¿Qué me respondería? Ahora, no le estoy preguntando si en esa iglesia se canta bonito o la predicación es buena o tengo un grupo de amigos o recibo buenas clases. No, cuando le pregunto si usted pertenece a una iglesia dinámica, le estoy preguntando si su iglesia es consciente que tiene el poder de Dios. Como lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios dice, y recibiréis poder. Esa palabra poder en griego es dinamos, que es dinámico. Pero ¿para qué Dios nos da ese poder? Nos da el poder para nuestra propia gratificación, para nosotros mismos. Si usted se fija el versículo que está adelante en sus programas, se va a dar cuenta que el poder está relacionado a ser testigos. O sea, cuando el Señor pensó en el poder, en darnos, en dejarnos, en enviarnos el Espíritu Santo, lo hizo para que nosotros seamos testigos. ¿Y qué es un testigo? Una persona que da testimonio, que testifica, que comparte. El mensaje de hoy lo he llamado de esta manera, un testigo ejemplar, un testigo ejemplar. Y quiera Dios que aprendamos del ejemplo de estas personas que hoy vamos a estudiar, que fueron testigos ejemplares, testigos del Señor Jesús y compartieron el Evangelio, como decían en el video. No podemos esperar mucho tiempo, a veces esperamos demasiado tiempo y las personas no sabemos si van a estar de este lado o del otro. Imagínate la responsabilidad que tenemos nosotros de que conocemos la verdad, conocemos el Evangelio y no compartirlo y quedárnoslo con él. Hermanos, estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Esta serie la he llamado
hasta que el Señor regrese. ¿Qué vamos a hacer hasta que el Señor regrese? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía? Hasta que Él venga, porque Él va a regresar. 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses nos dice que vendrá el día del Señor, que Él vendrá a buscar a su iglesia. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? El domingo pasado les estuve compartiendo acerca de una iglesia ejemplar, las cualidades de una iglesia ejemplar, basada en la iglesia de Tesalónica, de estos hermanos. Una iglesia joven, una iglesia que Pablo, Silvano y Timoteo plantaron y que lo hicieron con mucho esfuerzo, porque todos sabemos que ellos estaban en su segundo viaje tratando de predicar el evangelio, pero le era muy difícil, había mucha persecución. Sabemos que antes de llegar a Tesalónica ellos estuvieron en Filipos, ahí fueron encarcelados, fueron maltratados y aún en medio de la cárcel, estando en medio del sufrimiento, dice la Biblia que ellos alabaron y adoraron al Señor. Luego dice que el Espíritu Santo los guió para que vayan a Tesalónica y llegaron hasta este lugar y empezaron a predicar el evangelio. Y muchos de estas personas se convirtieron, otros no, pero muchos se convirtieron. Pablo no pudo volver a ellos y decide que Timoteo vaya a visitarlos. Timoteo regresa y en base al reporte que le da Timoteo de estos hermanos es que Pablo escribe esta carta para animarles y a que continúen creciendo en su fe. Hoy vamos a continuar entonces a estudiar la palabra del Señor en este nuevo capítulo, el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículos del 1 al 8. Yo quisiera que me acompañe a su Biblia a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Porque aquí nos vamos a enterar del ejemplo que fueron estos hermanos para esta iglesia, digno de que nosotros también lo imitemos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vano. Verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿verdad? Como dice la nueva versión latinoamericana de los hispanos, dice que fueron, tuvieron mucha oposición, mucho conflicto, ellos recibieron, verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí vemos la motivación con que Pablo, Silvano y Timoteo predicaban el evangelio. Ellos no querían agradar a los hombres, sino a Dios, verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No usaron palabras para endulzarlos, para engañarlos, no, ni siquiera buscaban un provecho personal, dice Dios es testigo, verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de los otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, verso 7, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En esta versión nos especifica una nodriza, es una madre, como una madre. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también, ¿qué dice? Nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, carga para ninguno de vosotros, os predicamos, ¿qué? El evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. No solamente predicaron el evangelio, sino que lo mostraron con sus actos, con sus hechos. El mundo necesita ver lo que nosotros decimos. Necesita observar nuestros ejemplos, nuestro ejemplo de conducta, verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Vamos a leer todos el verso 12. 2, 3. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Los llamó a su reino y gloria. Hermanos, aquí vemos testigos ejemplares de Dios y del evangelio, que yo quisiera que usted
aprendiera de sus características y la pongamos en práctica. Son 3 características y luego voy a explicar por qué ellos se esforzaron tanto en predicar el evangelio y vamos a responder esas preguntas que están allí. Quiero que escriba lo que voy a decir a continuación. La primera característica: un testigo ejemplar es responsable. Un testigo ejemplar es responsable. La responsabilidad de Pablo le abrumaba, tenía una gran responsabilidad. Y si usted se fija en los primeros versos, muestra que Pablo usa la figura de un mayordomo, de un administrador. Todo administrador, usted sabe que recibe algo que tiene que cuidar, no es suyo, se lo dan para que lo administre de manera correcta. Bueno, una de las cosas que Pablo reconoció que el Señor le había dado era el evangelio y tenía que ser un buen administrador de ese evangelio. ¿Qué significa un buen administrador? Tenía que saberlo cuidar el evangelio y tenía que compartir de la manera correcta ese evangelio. Y él lo hizo y lo dio todo por causa de esta encomienda del Señor. Lo entregó todo porque el Señor le dio esa encomienda a él y se lo encargó de tal manera que él llevó a cabo esta responsabilidad. Dice la Biblia en el versículo 1, versículo 2, lea conmigo otra vez, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué no resultó vana? Porque, hermanos, déjame decirle una cosa: cuando usted se anima a predicar el evangelio, cuando usted comparte el evangelio, la palabra de Dios misma dice que ella no vuelve vacía. No vuelve vacía en aquellos corazones que quieren recibirla y obedecerla. Versículo 2. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí habían persecución, estaban sufriendo, les estaba costando, pero aún a pesar de todo eso, ellos compartieron de su fe. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos con problemas, con dificultades, con enfermedades, con aprietos? ¿Y qué decimos? Hoy no quiero hablar con nadie, no quiero decir a nadie nada. Es un tiempo para estar callado y es un tiempo para estar escondido. Pablo no pensaba así. Pablo dice que adquiría valor de Dios para anunciar el evangelio y predicar el evangelio. Y fue responsable con este evangelio y lo predicó. Hay varias preguntas que tienen que ver con el evangelio, que yo sé que usted de repente ya está empezando, ¿no es cierto?, a pensar, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué predicar el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo? ¿De qué manera lo tengo que hacer? Yo no soy Pablo, yo no soy Silvano o Silas, su otro nombre, o yo no soy Timoteo, yo no soy el pastor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Sáqueme de duda, ¿quién es el responsable de predicar este hermoso y precioso y transformador evangelio? ¿Cuándo? ¿Dónde lo tengo que hacer? Esas preguntas dentro de un ratito las voy a responder si usted se mantiene despierto. Mentira. Si usted se mantiene atento, eso es lo que quería decir. Así que la primera característica de un testigo ejemplar, de un líder ejemplar, es su responsabilidad. Ser responsable como un buen administrador de lo que el Señor nos ha dado. La segunda característica que quiero que apunte es la siguiente: un testigo ejemplar es afectuoso, tiene afecto. Mire, si para ser administrador o mayordomo se necesita fidelidad, para ser un testigo afectuoso se necesita amor. Pablo usó su autoridad con amor, en amor. Mire conmigo el versículo 7. Yo quisiera que usted vea este versículo aquí adelante que dice así: más bien demostramos ser benignos, afectuosos. ¿Con quiénes? Entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Alguna vez usted le han dicho: hermano, usted parece una madre, ¿verdad? Ahora ya no tiene que preocuparse, porque Pablo usó ese ejemplo de una mamá. Una madre, dice, que cuida, ¿verdad?, a sus hijos. La imagen es de una madre amorosa, cuidadora, ¿verdad? El énfasis aquí, hermanos, es de cómo Pablo se preocupa, como una madre se preocupa por el crecimiento de sus hijos. Ahora, Pablo no era una babysitter. Él no, y si usted estudia el libro de Tesalonicenses, él lo que le interesa es discipular esos hermanos para que estén firmes, para que no titubeen, no anden por la vida angustiados, temerosos, flaqueando. No, era una madre
que cría a un hijo para que sea estable, seguro, firme, diga firme, firme a pesar de los problemas. Qué bonito es ver a los hermanos, a las hermanas que van creciendo en su fe, van madurando y aunque tienen crisis, aunque tienen problemas, vienen a la iglesia, adoran al Señor, levantan las manos, comparten de su fe y siempre mantienen paz y gozo en su corazón. Oye, da ganas de acercarse a esa persona, te contagia. Sabe uno que está pasando por una crisis, sabe uno que está pasando por una dificultad, pero son personas estables, firmes. Pablo quería lograr en estos hermanos esa estabilidad. No era una babysitter. No era un engreidor. Era un hombre amoroso, pero su amor lo traducía en firmeza, en que estos hermanos tuvieran valor, coraje, sean fortalecidos en el hombre interior, como dice la Biblia, para que puedan soportar lo que venía y lo que estaba viniendo, que era la persecución. Ser afectuosos como una madre. Ahora, criar a los hijos toma tiempo y energía, ¿sí o no? No me diga, si usted quiere ser una mamá o un papá y no quiere dedicarle tiempo a sus hijos, mire, déjelo así un ratito. Porque el que es madre, el que es padre, sabe que criar a un hijo demanda tiempo, esfuerzo, energía, valentía, valor. Muchas veces no será fácil, pero ahí viene la constancia, la perseverancia. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como padres o madres es ver a esos hijos estables, crecidos, maduros, que tomen decisiones en el Señor y sean firmes en su fe. Eso es lo que decía y lo que quería Pablo. Pablo tomó el tiempo para cuidarlos, se sacrificó, cuidó de estos bebés espirituales. Ellos estaban experimentando dolor, estos hermanos, jóvenes, bebés espirituales, porque no estoy hablando de hermanos que ya tenían años en la fe y en la iglesia. Eran bebés, eran jóvenes espirituales. Y Pablo les dedicó tiempo. Todo crecimiento, y usted lee el capítulo 2, se va a dar cuenta que habla de sufrimiento, de dolor. Cuando sus hijos van creciendo, sí o no experimentan cierto dolor. Yo me acuerdo de mis hijas, ¿verdad? Cuando estaban creciendo, usted debe acordarse de los suyos o de las suyas. Sentían dolor en sus extremidades, en sus coyunturas. Mamá, me duele la pierna, mamá, sóbame. ¿Por qué? Porque estaban creciendo. Eso es un dolor bueno, porque es sinónimo de crecimiento. Diga crecimiento. Están creciendo. Lo triste es que se queden chiquitos, ¿verdad? No crecen. Están creciendo, hay dolor. Un cristiano, un creyente va a experimentar dolor porque está creciendo, madurando en su fe. Pablo lo sabía. Pablo le dice, hijitos, como una madre le digo, van a experimentar dolor. No se asusten, no se preocupen, se los estoy anticipando. Sepan que deben mantenerse firmes en su fe. Mantengan el gozo, el entusiasmo, la actitud frente a la vida, frente a las dificultades. Porque problemas van a tener y van a recibir. Pero Pablo además los nutre, como una buena madre nutre a sus hijos. ¿Qué madre no va a nutrir a sus hijos? Va a alimentarlos. Ese alimento que ella consume lo transforma en leche para su bebé, para esa criatura. Pero así como le pasa un buen alimento, también le puede pasar un mal alimento, ¿sí o no? Madres, ustedes deben recordarse cuando se enfermaron o tenían algo, decían, no, te puedo alimentar. Pasa lo mismo. Hay cosas en nuestras vidas que tú y yo sabemos que no son buenas de transmitirla a los demás, especialmente a los bebés o a los jóvenes espirituales. Hábitos en nuestras vidas, actitudes incorrectas. Tenemos que asegurarnos de que el Señor nos pula, nos limpie y pedir perdón, porque no le queremos transmitir eso a aquellos que nos siguen, a aquellos que estamos discipulando. No, los vamos a infectar, los vamos a dañar. Como un bebé se daña cuando la mamá le da una leche que está no muy buena, lo enferma. Y va al hospital y dice, no sé qué tiene mi hijo. Y está con un catarro tremendo. Y el doctor le dice, señora, usted le pasó una leche que estaba mala. ¿Cuántos están entendiendo? Tenemos que cuidar, alimentar a esas criaturas y asegurarnos que ese alimento sea el correcto. Claro, si queremos hacerlo, tenemos que ser los primeros que estudiemos la Biblia, la palabra del Señor, oremos y busquemos el rostro del Señor. Así que aquí tenemos a Pablo que se compara como una madre que cuida y protege a sus hijos. Ahora, no es fácil ser una madre que cuida, que protege. Madres, ¿es fácil o es a veces complicado? Es a veces complicado ser una madre. Y así Pablo lo sabía que no iba a ser fácil. Y no era fácil para él, mas sin embargo asumió el reto, asumió el compromiso y
los cuidó de manera correcta, como una madre cuida a sus hijos. Me hace recordar esto a Moisés cuando sintió la carga por el cuidado de las personas de Dios. Tenía esa presión, veía que ellos no hacían lo correcto, el pueblo de Israel no estaba andando de la manera correcta, y habla con Dios y le dice: concebí yo a todo este pueblo y lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés sintió la carga por el pueblo, el dolor, la presión, la frustración porque no respondían como debían responder. Pero Dios lo ayudó. Como Dios te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí a poder guiar a los bebés y a los jóvenes espirituales en la fe. Va a requerir paciencia. No nos debemos desesperar. Debemos ser persistentes y tener paciencia, como lo tuvo Pablo con los tesalonicenses. Así que hasta el momento hemos hablado de dos características. Primero, ser responsables. Como un buen administrador es responsable de lo que recibe, no es nuestro. El evangelio no es nuestro, es de Dios. Es el evangelio de Dios. Tenemos que cuidarlo. Vamos a ver a continuación cómo lo vamos a hacer. Pero en segundo lugar, tenemos que ser afectuosos con nuestro trabajo, afectuosos, preocuparnos por los demás. Hermanos, hermanas, es tiempo de levantar nuestra mirada de nosotros mismos y empezar a ocuparnos en los otros. Déjese, mire, le digo en el amor del Señor, deje de mirarse usted mismo. Mire las necesidades de las personas que están a su alrededor. Mire la cantidad de personas que en este momento están alrededor suyo, que necesitan ayuda, necesitan una palabra de ánimo, necesitan una palabra de aliento. No se trata solo de usted, hermana, hermano. Se trata de cómo yo puedo hacerme maduro, madura, para ayudar a los bebés y a los jóvenes espirituales. Ya usted tiene 5, 6, 7 meses, 2 años, 5, 10 años, 20 años en la fe. Le pregunto, ¿a quién está discipulando? ¿En quién está compartiendo su vida? Como Pablo decía, no solamente le hemos compartido el evangelio, estoy compartiendo mi vida. ¿Con quién comparte su vida? ¿Con quién, a quién se dedica a ayudarle para que crezca espiritualmente? ¿A quién? ¿Quién es su hijo espiritual? ¿Quién es su hija espiritual? ¿Cómo está ese hijo, esa hija espiritual? El plan de Dios es que una vez que terminemos nosotros, ¿verdad?, con nuestra tarea, ellos continúen haciendo más discípulos con otras personas. No que estén toda la vida conmigo, pegado a mí. Ese babysitter. Pero un padre, una madre espiritual cría un hijo y sabe que ese padre, esa madre, no lo va a tener toda la vida ahí. No. Hijo, hija, es necesario que usted camine solo y haga otros discípulos, haga otras discípulas. Ese es un saludable crecimiento, es un saludable discipulado. Esa es la tarea que Dios le da. ¿Quién es su discípulo, su discípula? ¿Cuánto tiempo va a estar con esa persona? ¿Cuál es la tarea que Dios le ha dado? Tenemos que ser efectivos. La parábola, la imagen aquí es de una madre. Y por último, la tercera característica, un testigo ejemplar es alentador. Un testigo ejemplar es una persona que alienta. Vaya conmigo a ver la pantalla en el versículo 11, lo que dice en esta versión, que amplifica un poco lo que estamos enseñando. Dice el verso 11, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos o testificábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos? Ahora, cuando uno lee esto y dice, exhortábamos, sí, pastor, por eso yo exhorto a los hermanos, yo voy con mi Biblia, la más grande, y cuando alguien se porta mal, ¡bum!, le caigo con un bibliazo. Aquella hermana que le preguntamos, ¿cuál es su don, hermana? La exhortación. Le caigo a bibliazos a todo el que se porta mal. No ha entendido. La exhortación no tiene nada que ver con ser agresivo, agarrar la Biblia, pegarle a una persona. La exhortación es ayudar a una persona a animarla, a restaurarla y ponerla en el lugar donde estuvo inicialmente. Esa es una exhortación. No significa que vamos a tener que hablar con firmeza. Muchas veces nos va a tocar hablar con firmeza. Escúcheme, hermano, escúcheme, recapacite. Firmeza con amor. Disciplina con amor. Eso es lo que hizo Pablo. Dice que como un padre los alentó, los animó y los exhortó para que siguieran creciendo en su fe. ¿Cómo lo hizo? Muy simple. Dando el ejemplo con un trabajo esforzado. Pablo no era ocioso, era trabajador, trabajaba.
Se ganaba el sustento, trabajaba, se esforzaba para enseñarles a los hermanos a que tenían que trabajar también. Pablo siempre dijo, el que no trabaje, que no coma. El trabajo dignifica, no hay trabajo malo. Todo trabajo es bueno. Busque trabajar, no le huya al trabajo, hermanos. Al contrario, el trabajo dignifica. Es la manera como Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos hermanos, hermanas oran y piden y claman, Señor, bendíceme y prospérame y que sea, Señor, que tenga mucho para mí y para dar? Y Dios dice, claro que sí, pero la manera de hacerlo va a ser con el trabajo, con el trabajo. Hay que trabajar. El trabajo no es pecado, hermanos. No fue un castigo de Dios el trabajo. Adán trabajó siempre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que trabajar también. También lo hizo con su ejemplo, versículo 10. Muestra que él no solamente les habló el evangelio, sino que se lo demostró con su ejemplo y por último con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Usó sus palabras para enseñarles lo que era el evangelio. Hermanos, aquí tenemos entonces características de un testigo ejemplar. Un testigo que es un buen administrador y se denota la responsabilidad. En segundo lugar, un testigo que es afectuoso, imparte su autoridad con amor, pero además es un testigo que alienta, exhorta y anima como un padre. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Cuál era el propósito? Versículo 12 es el propósito por el cual Pablo fue un buen administrador, una buena madre, un buen padre espiritual. ¿Cuál es? Dice la palabra del Señor en el versículo 12, lo siguiente: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Todo esto Pablo lo hizo para que ellos caminaran de manera digna, para que sea su caminar digno. Mire otra vez el pasaje, yo quiero que preste atención lo que dice aquí. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dos cosas importantes. Lo último dice, los llamó. Dios llamó, eligió a los tesalonicenses, pero además dice el pasaje que anden como es digno. Las dos cosas son importantes. Usted va a escuchar que hay personas en el mundo evangélico que ponen mucho énfasis en la elección o predestinación de las personas. Amén por eso. Pero descuidan hablar de la responsabilidad de andar de una manera digna, consecuente con nuestro llamado. Pero hay otros que ponen demasiado énfasis en caminar de manera digna hasta el punto que si no lo hacemos perdemos nuestra salvación. Tenemos que hacerlo de tal manera y se vuelve una carga, ¿verdad? Una lucha y nos desgastamos. ¿Por qué? Porque hay un sobreénfasis en las obras. Ambos deben tener un equilibrio. Somos llamados, pero tenemos que caminar de manera digna. Somos llamados, pero tenemos que ser consecuentes con ese llamado. Si digo que soy cristiano, debo aparentarlo con mi vida. Si digo que amo a Dios, debo demostrarlo con lo que Él me pide hacer. ¿Me entiende, hermano? Un balance. La elección y mi caminar diario con Dios. Jesús dijo, de nada sirve decir, Señor, Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Los que perseveran, dice. ¿Quiénes son los que perseveran? Los verdaderos cristianos que caminan con el Señor dignamente. Ahora, volvamos al Evangelio. ¿Por qué Pablo tomó tanta responsabilidad con el Evangelio? Porque él dice, y hay pasajes que lo enseñan, que a él se le entregó, halló Dios confianza en él para que pueda predicar el Evangelio. Ahora, vamos a las preguntas. Si usted quisiera apuntar al costadito de cada pregunta la respuesta, lo puede hacer. Pero con esto termino. ¿Por qué? ¿Por qué predicar el Evangelio? ¿Por qué hacerlo? Hay dos respuestas para esto. Primero, porque agrada a Dios. Evangelizar, predicar, agrada a Dios. Ahí mismo está en sus Biblias. En el versículo 4 dice así, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Usted no debe predicar para agradar a nadie. Yo no predico para agradarle a usted, yo predico para agradarle a Dios.
Usted debe predicar el evangelio para agradar a Dios. ¿Por qué debo hacerlo? Porque eso agrada a Dios, hace sonreír a Dios. Dios se alegra, Dios se satisface con un hijo, con una hija que predique el evangelio. Cuando digo predico el evangelio, es como decir comparto el evangelio, hablo el evangelio. Porque claro, usted dice predicar el evangelio, pero yo no soy un Billy Graham, pastor. No tiene que ser un Billy Graham, no tiene que ser un Luis Palau, no tiene que ser un hombre público. Usted es testigo de Jesucristo el día que el Espíritu Santo vino a su vida. Usted es testigo. No se puede quitar la camiseta. No quiero ser testigo. Ya lo es. Pero tiene que ser un testigo ejemplar, teniendo estas características. ¿Por qué además? Muy sencillo. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque trae la salvación a las almas. Si quiere, escríbalo. Porque lleva a la salvación. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24 lo enseña. Pero nosotros predicábamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1, 23 y 24. Porque nosotros predicábamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados, conecte este versículo con lo que leímos en Tesalonicenses. Para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lleva la salvación. ¿Qué es el evangelio? Buena pregunta. Ya sé por qué. ¿Por qué? Porque agrada a Dios, lleva la salvación. Ahora, ¿qué es el evangelio, pastor? Ya usted todos los domingos con el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el capítulo 1, Pablo habla del evangelio. El capítulo 2 profundiza más acerca del evangelio. Pero uno de los pasajes que resume el evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Yo quisiera que ustedes escriban ese pasaje y luego vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y después de esto, nadie puede decir en esta iglesia, en la primera iglesia bautista de Woodbridge, que no sabe el evangelio, porque aquí está el evangelio. Así que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí empieza el evangelio. ¿Cuál es el evangelio entonces? ¿Qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, solo Él murió. ¿Por qué tuvo que morir? Por nuestros pecados. Porque tú y yo somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, esto estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, que esto resultaría desde el Génesis. Se venía anunciando la muerte de Jesucristo. En primer lugar, Cristo murió por nosotros, dice, y además que fue sepultado. ¿Qué prueba esto? ¿Prueba qué? La muerte de Jesús, que Jesús murió. La paga del pecado, ¿qué dice la Biblia? Es muerte. Tus pecados, mis pecados merecen un castigo y ese castigo es muerte. ¿Quién murió? Cristo murió por nosotros. Vamos a seguir leyendo el evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó. ¿A los cuántos días? Al tercer día. Este es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, pero además Cristo fue levantado al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué prueba esto? Mucho. Prueba de que Dios miró con agrado y aceptó el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario y que no quedó muerto, sino que Jesucristo vive. Esto es el evangelio. Parte del evangelio también es arrepentirse y creer. Arrepentimiento y creer. Porque cuando uno escucha lo que Cristo hizo, la respuesta, diga respuesta. Mi respuesta es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin que se arrepienta no hay salvación, no hay justificación, no puede haber nuevo nacimiento. Es necesario que se arrepienta. Lo dice la palabra del Señor. Si quiere un versículo, ponga Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento y creer.
los tesalonicenses fueron lo que fueron porque empezaron bien, porque empezaron con las cualidades correctas. Ellos tenían un buen fundamento porque recibieron el evangelio puro de Dios. Y ellos, dice, se volvieron de los ídolos, ¿se acuerdan? Se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo. La palabra volverse es arrepentirse, volverse. Y eso es lo que tú y yo hacemos cuando entendemos que Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Nos volvemos, le damos la espalda al pecado y empezamos a servir al Dios vivo. Arrepentimiento es eso, arrepentirse de sus pecados y darle la espalda a los pecados y creer en Él, creer en Él. Por último, el evangelio estaría incompleto si no hablamos del bautizo. Por último, el bautizo. Porque el bautismo es una demostración de mi fe y que no me avergüenzo de entregarme a Cristo y seguirle por completo. Lo dijo Jesús. Apunte este versículo, Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es importante enfatizar el bautizo. En los tiempos del Señor, en los tiempos bíblicos, las personas que creían, se arrepentían, se bautizaban inmediatamente. Hoy toman un poco de tiempo, algunos demasiado tiempo. No debe esperar. Si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe y confianza y ha recibido a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, debe bautizarse. ¿Cuánto dicen amén? Debe bautizarse. Así que ya sabe por qué evangelizar. ¿Por qué tiene que predicar el evangelio? Porque le agrada a Dios, porque trae la salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene que predicar el evangelio, tiene que predicar 1 Corintios, tiene que compartir el evangelio. En segundo lugar, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Fue sepultado, resucitó al tercer día. Tenemos que arrepentirnos y creer en Él y bautizarnos, el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar este evangelio? Muy simple, pero también profundo. Conociendo la palabra y creyendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tiene que conocer la palabra del Señor. No tiene que conocer todavía, no tiene que ser un experto en escrituras y en la palabra de Dios. Tiene que aprender los versículos de la Biblia, algunos de los que estamos hablando, que ya lo tiene, y luego confiar en el poder de Dios en su vida. Mire el versículo que está ahí arriba en sus notas, Hechos 1:8. Recibiréis ¿qué? Poder, dinámico dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cómo lo puedo ver en la Biblia? Bueno, cuando los discípulos antes de Jesús eran cobardes, huían, ¿verdad? En los momentos más críticos dejaban a Jesús. Después de Pentecostés, o sea, después que recibieron el Espíritu Santo, fueron los hombres más valientes y decididos por lo que hicieron. Pablo mismo testifica, y usted lo puede ver después, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 4, que él tenía también a veces temor y mucho temblor y debilidad, pero él sabía que tenía que ser responsable con el evangelio y por eso no lo cayó y lo predicó. No lo cayó, sino que lo predicó. Mire, si usted se siente inadecuado, considera que usted es una persona imperfecta, cree que no le van a creer, se siente tímido, tiene temores, ¿sí o no? Para predicar el evangelio, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Yo sé, no le digan a nadie. Pero a mí también me pasa lo mismo. A veces tengo temor, a veces, hablo, no hablo. Y tengo eso, ¿verdad? Pero digo, tengo que canalizar ese temor. No puedo dejar que esta persona se vaya al infierno y se queme por la eternidad, porque no se va a lograr quemar. La Biblia dice que el infierno es un lugar de fuego que nunca se consume, ese fuego arde por toda la eternidad. No puedo dejar que esa persona se vaya al infierno. No puedo. Es como cuando usted está manejando, ¿verdad? Y ve a otra persona, usted nunca lo hace, yo sé, con un celular en la mano, usted nunca lo hace. Y a veces textea, usted nunca lo hace. Y está manejando esa persona y usted va detrás de ella. Y esta persona está ahí, ¿verdad? Manejando y texteando. Y se pasa la luz roja. Está por pasárselo. Y usted está viendo que otros carros vienen y le van a dar de frente. ¿Usted qué hace? Que lo maten.
que lo estrellen. No, ¿verdad? Toca, pi, 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 hello, hey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere que sufra un accidente, porque no quiere que pierda la vida, porque si puede hacer algo, ¿por qué no? Imagínate que tú estás frente a las personas que están conduciendo rumbo al infierno, están llevando sus vidas al mero infierno, y tú estás detrás. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Entienden por qué Pablo se desesperaba y predicaba el evangelio? Estamos hablando del destino, de la eternidad de las almas. Si eso no le mueve, hermano, ¿qué le puede mover? Pablo lo dio todo porque el evangelio se ha escuchado hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces. ¿Cómo tú y yo, siendo los otros cristianos, podemos estar distraídos y dejar que estas personas sigan conduciendo sus vidas hacia el infierno? No, ¿verdad? ¿Cómo llevar el evangelio con el conocimiento de la palabra y con el poder del Espíritu Santo? Usted viene todos los domingos a escuchar la palabra del Señor. Usted entra a una clase de escuela dominical. Mire, hoy usted va a entrar a una clase de escuela dominical. El maestro se va a parar con su manual o su Biblia y van a tratar el tema de los conflictos en la iglesia, porque hay conflictos, los maestros lo saben. Déjame decirle algo de todo corazón y ojalá que su maestro lo toque en la clase. ¿Sabes por qué las iglesias tienen más y más conflictos interpersonales? ¿Sabes por qué? Porque están dejando de mirar hacia afuera, están dejando de tener un enfoque hacia el perdido y se están enfocando en ellos solamente. Por eso es que discuten tanto, por eso es que hay tanta pelea. Pero si en una iglesia los hermanos se constituyeran en personas, en líderes, en hombres y mujeres, testigos de Jesús, y tuvieran un enfoque hacia afuera, no habría tiempo ni de chisme, ni de problemas, ni de pelea, ni de conflicto. Lo único que nos interesaría es doblar rodillas con mi hermano y decirle: Señor, dame valor, hermano, ora por mí, porque yo salgo de aquí y voy a predicar el evangelio de Jesucristo. No me voy a callar lo que yo sé, no me voy a resistir. No hay tiempo para discusiones, no, que me gustó, no me gustó, porque lo hizo así, porque no hay tiempo para ese tipo de problemas en una iglesia que esté enfocada hacia afuera, hacia las almas, aquellos que se están perdiendo. No hay tiempo para desperdiciarlo, hermano, hermana, no hay tiempo. Son las almas que están en juego, que tú y yo vamos a llegar al cielo. Él tuvo la culpa. No, él tuvo la culpa. No, es que él me dijo así, no, es que yo le dije así. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Por qué perdieron tiempo en discusiones vanas? ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Si me hubieran escuchado, no hubieran tenido tantos problemas. Yo les dije, iban a recibir poder, no para convencer al hermano de tu opinión, no para disuadirlo al hermano de lo que tú crees, no para cambiar al hermano la estrategia, cómo lo hace, no para pelear con este o con el otro. No le di poder para eso, no le di poder para que hagan un gran culto. Nosotros amamos los cultos, pero Dios no puso la iglesia para celebrar cultos. Dios dejó su iglesia para ser discípulos de Jesucristo. Entienda, iglesia, discípulos de Jesús. Si venimos a la iglesia, es para tener ese compañerismo de apoyo, porque de aquí salimos a ganar almas para Cristo. Aquí nos preparamos, es el taller, es el laboratorio. Hermano, cómo me gozo, me alegro cuando vienen los hermanos a capacitarse los días jueves. Voy a presentar al final del mensaje una nueva oportunidad para predicar el evangelio. Espero verlo. Es allí donde tenemos que ocupar nuestra energía. No la desperdiciemos en cosas que no tienen sentido. Ocupemos nuestra energía para ver cómo hacemos para que más personas sean ganadas para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor si usted lo cree también. Aleluya, amén, gloria a Dios. Listo. Ya dije, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién tiene que predicar el evangelio? Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos tuvieron que hacerlo, pero ellos ya se fueron al cielo. ¿Usted, pastor? ¿Usted? Sí, yo. Amén.
Y si no lo hago, ay de mí. Pero la respuesta es, ¿quién recibió el Espíritu Santo? ¿Cómo? Todo el que tiene el Espíritu Santo es un testigo, porque para eso te dio el poder. Te dio poder, dinamismo, para que seas activo en ser testigo. Testigos con poder. ¿Cuántos dicen amén? Todos, toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Haga esto conmigo, por favor. Haga esto con este dedito. Y diga así, mire, yo soy la iglesia. ¿Ya? Pastor, ¿por qué la iglesia no hace evangelismo? Por favor, ayúdeme. Yo soy la iglesia. ¿Por qué la iglesia no sale a predicar? Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia. No se trata, hermanos, de un edificio, se trata de personas. Tú y yo somos la iglesia. Dios nos puso no para nosotros, sino nos puso para este mundo, para llevar el evangelio a este mundo. No hay que correr de los incrédulos, hay que acercarnos a ellos con amistad, con afectuosidad, con cariño, con cuidado y presentarles a Cristo y a Cristo crucificado y al Cristo resucitado y al Cristo que viene en gloria pronto y que hay que prepararse para su venida. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No más, no más. Eso es. ¿Cuándo y dónde? Pablo le dijo a Timoteo, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Dónde? Donde el Espíritu Santo te guíe a hacerlo. Lo vas a hacer. Hermanos, déjame decirte una cosa ya para concluir. Estos hombres fueron buenos testigos, ejemplares, y Dios desea que nosotros también lo hagamos. Hay un último pasaje que quiero que ustedes vayan conmigo, al versículo 16 de capítulo 2. Aquí termino. Dice así, el verso 16. Téngalo conmigo, leámoslo. Y dice de esta manera. Yo le espero, yo le espero. Verso 16, dice que hubieron hombres que impidiéndonos hablar, o sea, a Pablo, a todos sus compañeros, a los gentiles, para que estos ¿qué? Se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ¿qué? La ira hasta el extremo. Ellos impidieron que los gentiles se salven. Es una palabra bien fuerte, pero esa no es la palabra más fuerte, sino la ira de Dios. ¿Sabías que tú y yo podemos impedir que otros se salven? Me pongo, mire la mano, el cuerpo, no sé. Podemos impedirlo. ¿Sabes cómo? Con nuestro silencio. Iglesia, con tu silencio puedes traer ira de Dios. La apatía, la actitud, cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a las clases, cuando te hablamos de hacer algo, tu apatía, el egoísmo, solo se trata de mí, de lo que yo quiero. Así me gusta a mí. Y si no lo hacen como yo quiero, me enojo. Eso es impedir. No yendo a buscar al perdido, no saliendo, no cuidar de los nuevos creyentes o los jóvenes creyentes, desentendernos de ellos, venir a la iglesia, pero olvidarnos del resto. Y si ando con 2 o 3, amén. Y lo demás, allá que se las arreglen. Podemos impedirlo con estas actitudes. Mire, el evangelio es tan sagrado que Pablo, Pedro y todos los discípulos dieron hasta la vida. No ponga en menos aquello que le costó la vida a muchos. No lo ponga en menos. No haga menos. Predique el evangelio. Honre a los hombres que los decapitaron. Honre a los hombres que los mataron por predicar fielmente la palabra de Dios. Hónrelos. Predique el evangelio. Hágalo. No se calle. No guarde silencio. Compártalo. No tenga en poco el evangelio de Jesús. ¿Qué te ha enseñado Dios en este mensaje? ¿Te sientes equipado para llevar el evangelio a los perdidos? Amén. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si nosotros no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo hará? ¿Cuándo lo haremos? Que Dios nos ayude a ser testigos ejemplares que Él está buscando para su reino.
Por eso yo le quiero llamar su atención en estos minutitos que me quedan, para darle una oportunidad, dártela a ti y a mí, de poder predicar el Evangelio, de poder orar por los perdidos. Yo quiero presentarte una actividad que estaremos haciendo. Esta actividad se llama las caminatas de oración. Vamos a salir a caminar y orar a estos barrios que están alrededor, clamando por ellos. Y si Dios nos permite la oportunidad de evangelizarlos, lo haremos. Cuando el sábado 25 de octubre, de 4 a 6 de la tarde, estaremos reunidos a las 3:30 aquí. Habrán una información específica para luego a las 4 partir y hacer caminatas de oración. Ahora, pastor, ¿qué es caminatas de oración? ¿Qué es eso de caminar y orar? Bueno, este martes a las 8 de la noche, vamos a tener una charla sobre lo que significa caminatas de oración. Fabuloso, es un instrumento que Dios está usando para alcanzar las almas y cómo en los lugares donde se camina y ora, se está llevando el Evangelio más rápidamente que nunca antes en la historia. Así que yo invito a todos, sin excepción, venir y escuchar esta charla de caminatas de oración. El martes vamos a dar la charla y el sábado salimos a caminar y a orar. Así que están todos invitados. Quiero terminar, aprovechar estos minutitos para decirle que tenemos ya la clase de bautismo elaborada y hay un grupo de hermanos que van a obedecer a Jesús bautizándose. Si usted todavía no se inscribe en el nombre de Jesús, hágalo. Será el próximo domingo a las 3 de la tarde hasta las 7. Un solo día y después de ese día usted estará listo para bautizarse. Además tenemos clase de membresía. Tenemos un grupo de hermanos que están queriendo hacerse parte de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Un poquito más fuerte, amén. Qué bueno que la iglesia siga creciendo con nuevos miembros, ¿verdad? Y yo les voy a hablar claramente, como se lo he hablado a ustedes. En esa clase estaremos hablando de ¿qué? Información. Le daremos información de lo que somos, lo que creemos, lo que hacemos. Expectativas. Yo les voy a explicar a estas personas que quieren hacerse miembros qué expectativas tenemos con ellos. Todos ustedes recuerdan que cuando vieron a esta clase, yo les dije qué expectativas, qué esperamos de usted como nuevo miembro. Y por último les voy a hablar de la actitud de un nuevo miembro. Yo les voy a explicar qué actitud de parte de los nuevos miembros esperamos para que estas personas decidan hacerse miembro. Por último, hermanos, quiero decirles que seguimos teniendo la clase de discipulado de los caballeros y las damas. Tenemos un grupo hermoso, lindo de damas y hermanas que están enseñando esta clase que me da una bendición. El jueves pasado vi que estaban teniendo un buen momento y yo le animo a usted, hermana, si no trabaja hasta las 10 de la noche, no quede en casa. Venga a la iglesia. Si usted es un hermano, un varón, porque también no crean, no nos hemos quedado atrás los hombres, tenemos nuestra propia clase de varones. ¿Cuántos varones dicen amén? Tenemos una clase para hombres. Hay varones que no están viniendo. Lo digo con el amor, líderes. Yo le imploro, venga. Ahora, si usted no puede porque trabaja hasta las 10 de la noche, yo lo entiendo. Pero si usted, yo veo hermanos, escúcheme, este es un testimonio, veo hermanos que vienen con ropa de trabajo, no paran, se vienen a la iglesia. Eso es lindo, eso es digno de resaltar. Yo quiero darle un aplauso a estos hermanos en este momento porque demuestran su compromiso con Dios y con esta iglesia. Acá le tenemos siempre café, le tenemos siempre galletitas, bien healthy. Así que no hay pretexto, vénganse para las clases de discipulado, damas y caballeros. Tenemos el diácono de la semana, nuestro hermano Jorge Santiago, y también quiero decirles, hermanos, que queremos dar la bienvenida a todos aquellos que están aquí por primera vez. Si usted no estuvo al principio, quiero decirles bienvenidos a los que hoy nos han honrado por primera vez, y quiero decirles que al final del servicio le vamos a entregar un obsequio para todos ustedes. Hermanos, la palabra ha sido servida, esperamos ser hacedores de la palabra, siendo testigos ejemplares, responsables con el Evangelio. ¿Qué más? Hacerlo con amor. Y por último, alentando a los nuevos en la fe, a los jóvenes en la fe, a que a pesar de todo y a pesar de las dificultades, sigan hacia adelante para recibir el premio del supremo llamamiento. ¿Cuánto esperan ese día? Que el Señor venga por segunda vez. Vamos a ponernos de pie entonces y vamos a recibir la bendición de Dios. Yo le voy a invitar a levantar su mano conmigo y decirle al Señor que lo bendiga. Pero ¿sabe qué?
No solamente diga, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Dígale, Señor, bendíceme para bendecir a las naciones. Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y te bendiga para que bendiga a las naciones. Y los hijitos de Dios decimos, que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amén y amén.